El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan gran misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados en ese momento. A Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ello, se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta en el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina por las sendas del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hay una canción que cantaba un cantante de rock mexicano, no me acuerdo el nombre del cantante, pero decía: nene, nene, ¿qué vas a hacer? Se acordó de la canción, por eso se rió. Y así decía, ¿no? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y esta pregunta es una que se hacen todos los papás. Yo me imagino que se ponen a ver, a visualizar: no, mi hijo va a hacer esto, mi hija va a hacer esto, va a hacer lo otro. Y luego llegan los abuelos y echan a perder la obra. Pero bueno, es esa ilusión, ese deseo de que el hijo, la hija, sea mejor que nosotros, que llegue a ser algo mejor que nosotros, pues o que siga los pasos al menos que se les ha enseñado a través de papá y de mamá. Ese deseo de ser grandes, de que tengan una carrera, de que tengan una buena casa, tengan una familia, que tengan un trabajo, que tengan todo lo que uno como padre desea para los hijos. Y esto es hermoso. Es un proceso, es como una carrera, un proceso. Esto, para explicárselo a los niños en la misa, hablaba de la carrera de los relevos. ¿Cuántos de ustedes participaron alguna vez en su vida cuando estaban jóvenes y bellos en una carrera de relevos? Levante la mano los deportistas. Con razón están tan gordos. ¿Qué no corrieron nunca en su vida? Había carrera de relevos. ¿Sí saben cuáles son la carrera de relevos? Son varios equipos y cada equipo por lo regular a veces tiene 4 corredores, ¿sí o no? Y empieza la carrera y sales corriendo. ¿Y qué llevas en la mano? Una antorcha, ¿no? Pues tú lo vas a quemar.
bueno, una estafeta o algo así, ¿no? Como un palito ahí. Vas corriendo, le entregas al que está enfrente y el que está enfrente le hace así y empieza a correr. Y sigue corriendo y luego se la pasa al otro y sigue corriendo hasta que llega pues, a la meta. El problema es que a veces, pues si la primera persona que corrió, pues no corrió tan fuerte, cuando te entrega la estafeta, a lo mejor estás en tercero, en cuarto o en último lugar o en primer lugar. Y a ti te corresponde correr para tratar de recuperar ese lugar o mantener ese lugar, ¿sí o no? Y así, desgraciadamente a veces cuando nos entregan la estafeta, pues a lo mejor tú eres el mejor corredor, pero estás en el último lugar, compadre. Y pues a lo mejor ya te sacaron 100 metros y es una carrera de 400 metros, pues ya qué, ¿para qué le corres? Ya llegaron todos, tú estás en el último lugar. La vida espiritual también es una carrera de relevos. ¿En qué consiste? Vas a poner en la vida de las personas que Dios te ha encomendado, les vas a entregar una estafeta. ¿Cuándo entregas esta estafeta? Cuando estiras la pata, cuando te mueres. ¿Qué lugar ocupas tú en la vida de esa persona? Llámese esposo, esposa, padre, madre, hermano, amigo, hijo. Y el problema es que de alguna manera nos gusta ser el primer lugar. Y cuando le entrego la estafeta a mi hijo o a mi hija o a mi esposo o a mi padre, a quien quiera que sea de esa situación donde ellos tienen que seguir la posición que debía de haber tenido, no era la del primer lugar, yo. Por eso hablamos de San Juan Bautista. San Juan Bautista entrega la estafeta, pero llega un momento en donde dice, yo no soy el que ustedes piensan. Viene alguien más grande que yo, al que no soy digno de desatarle las sandalias. ¿Qué significa? Que todo lo que nosotros tendríamos que hacer en la vida es para que el primer lugar en la vida de nuestros seres queridos no seas tú, sino sea Jesús. Imagínate que tú entregas la estafeta y tú eres el number one en el corazón de tu hijo, de tu hija, y estiras la pata. ¿Qué va a pasar con esa joven? Con ese joven no va a querer vivir, porque la razón de su existencia ya se le murió. Su papá, su mamá. O si no se muere, pues le fallas, le traicionas, lo desilusionas. ¿Qué va a pasar con esa criatura? ¿Qué va a pasar con ese esposo? ¿Qué va a pasar con ese amigo? No va a estar preparado. ¿Por qué? Porque el lugar primero que debía de tener Jesús, tú nunca se lo diste a Él. Ni en tu vida, ni en la vida de tus seres queridos. Este proceso es tan importante que va a hacer que las personas, desgraciadamente, no entendamos el valor que tenemos como precursores. De hecho, así se le conoce a Juan, el que prepara el camino de ¿quién? De Jesús. Yo pregunto, ¿el camino de quién has preparado en la vida de tus seres queridos? ¿El mío? ¿Es que no me hacen caso? ¿Es que no me pelan? ¿Es que yo me sacrifico y tanto que les ha dado y... entonces no hiciste tu trabajo. Porque te encanta ser number one, que te pelen, que te den, que te reconozcan. Y en cambio, el proceso espiritual de un cristiano es estar preparado para ir disminuyendo, para ir desapareciendo. Pero ¿quién va a querer desaparecer en una cultura en donde todo es competencia? Tienes que estar arriba del otro, tienes que ser mejor, tienes que ganar, y es una competencia que desgraciadamente nos envolvemos todos, hasta en la vida espiritual o hasta en la vida de la iglesia. Los padrecitos, quién es mejor y quién predica más y quién hace más y quién llena la iglesia y quién tiene mejor este plan, quién mejor hace el otro. En todos los ámbitos hay una competencia continua. Entonces,
el planteamiento es el día que tú entregues la estafeta, porque la vas a entregar, o sea, te vas a morir. Mi papá cumplió ya 1 año que falleció, el 14 de mayo. Y mi mamá está que se muere y no se muere, no se decide la señora. Pues sí, está como que de repente está veando y como que de repente no. Le digo, mamá, ya decídete. La tengo ahí medio malita. Ahorita me está oyendo por la radio y dice, ay, este hijo, ¿qué está diciendo? Yo sé que un día mi mamá va a entregar la estafeta. Y yo también voy a entregarla. Estaba hablando con los catequistas, como ahorita nosotros no somos todavía parroquia, pues el encargado es San Ramón Nonato. Y el padre quiere llamar a los catequistas para hablar con ellos y conocerlos. Y así como uno de los catequistas, padre, ¿qué va a pasar? Y entonces le digo, ¿cuál es el problema? Si yo desaparezco, ¿cuál es la bronca? Ay, no, padre, le digo, no me digas eso porque entonces no he hecho mi trabajo. Como si yo fuera lo más importante. Si yo desaparezco, ¿cuál es el problema? ¿A quién debes de tener tú en primer lugar? A Dios. Si no entendiste esto todo el tiempo que has estado conmigo, pues no funcionó, no sirví, no hice bien mi trabajo. No importa quién esté, siempre y cuando seamos precursores de alguien que es más grande que nosotros. Y entonces prepararemos a nuestros hijos para todo lo que viene. Imagínense, levante la mano los que tienen hijas. Suegritos, suegritas, tú te esfuerzas por esa chamacona, tu hija Ale, que está preciosa, ya grandota, ya próxima para casarse. Le da un chorrillo acá, mi querido compadre. Tú le echas ganas para que venga un garrapata y se la lleve. Mira la cara de... Ay, cómo me da risa eso. O sea, tú te esfuerzas, tú haces todo para que llegue cualquier persona y ocupe el number 1 en el corazón de tu hija o en el corazón de tu hijo. Es que esa lagartona que se llevó a mi hijo, que quién sabe qué. Levante la mano los que tienen hijos y pensaron que le iban a entregar a una lagartona. ¿Sí saben por qué se llama nuera? Porque no era la que yo quería para mi hijo. ¿O por qué se le llama novio? Porque no vio en la que se metió. Imagínate, tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Tu niña de brazos. Imagínate el día, papá, me voy a casar. ¿Qué? Se te va a caer el poco pelo que te queda, compadre. Te va a dar chorrillo. Como le está dando aquí a mi comadre. Si no preparamos el lugar de Dios en el corazón de nuestros hijos, va a venir cualquier garrapata y se va a poner en primer lugar y va a destruir todo lo que hicimos por ellos. ¿Podemos evitar que se enamoren? ¿Verdad que no? ¿Cuánto tiempo tienen de momios? 3 años. ¿Puedes evitarlo? Por más que le dices, hija, mira, es que no te, quién sabe qué. No más, nada de nada. Y desgraciadamente no nos dimos cuenta que lo que hicimos es que el corazón de estas jóvenes, de estos jóvenes, no estaban preparados para amar. Y entonces empiezan a lamentar, pero padre, es que mi hija, es que mi hijo. Le digo, pusiste en primer lugar en el corazón de tu hijo, de tu hija, ¿a Dios o a ti? Ay, padre, yo los llevaba a misa, padre, pero no es lo mismo. Si no hicimos eso, pues por eso, desgraciadamente, los hijos batallan. Y luego vienen las crisis en el matrimonio. No, ya no aguanto, que quién sabe qué, mejor aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. ¿Por qué? ¿Cómo se enamora a la mujer? A ver, varones, ¿cómo enamoraron a una mujer? Con el verbo. La palabra, ay, es que estás bien bonita, ay, es que esos ojos de lucero,
Les voy a decir como decía mi mamá: ojos de lucero, boca de coral, fuiste bajada del cielo por un ángel celestial. Qué bonito, ¿verdad? Y cuando se enojaba: tienes ojos de becerro, boca de corral, fuiste bajada del cerro por bruto y animal. Eso sí, mientras andan de novios, sí, qué chulada. Y ya que se casan, compadre, ¿dónde está el príncipe? Se convierte en sapo y la princesa en rana. No están preparados. Entonces, todo lo que incluso se esfuerzan tanto porque sus hijos tengan una carrera, y es bueno, pero luego se vuelve la prioridad el trabajo, se vuelve la prioridad el dinero, se vuelve la prioridad todo. ¿Y qué pasa? Todo luego, pues ¿qué pasa? Es lo que yo digo, mija, pero no se ponen de acuerdo. Se viene todo para abajo, pierdes tu trabajo. ¿Qué pasa con un varón cuando me lo jubilan? ¿Qué le está diciendo el gobierno? Ya no sirves. Le dan una patada en la cola y ese hombre se viene para abajo. Porque no supo tener en primer lugar a Dios. Porque si su papá aprendió el trabajo, honrado, fuerte, y es trabajador, ¿de qué le sirve? No digo que sea malo trabajar, no me malinterprete. Entonces el padre dijo que no trabajara. No se hagan, me estoy refiriendo, ¿qué lugar tiene Dios en tu vida? Y eso es el trabajo del sacerdote, de la religiosa. Ese es el trabajo de los papás, de los padrinos. Ese es el trabajo del esposo, de la esposa. Pero peleamos por ese lugar. Ayer la primera lectura me dio tanta iluminación sobre este punto, porque nos hablaba en forma de un pueblo, ¿no? El pueblo judío, que sufre por no haber escuchado, por no haber hecho la voluntad de Dios. Esto se aplica a un pueblo, pero se aplica a nosotros en forma individual. Quiero que lo escuchen y meditaremos sobre ello. Dice: después de la muerte del sacerdote Jehoyadá, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornando por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoyadá, para que se presentara ante el pueblo y le dijera: esto dice el Señor Dios. ¿Por qué quebrantas los preceptos de Dios? Van al fracaso. Han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra Él y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Jehoyadá y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir: que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios lo dejaron gravemente herido, y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoyadá, y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en la tumba de los reyes. Esto es lo que normalmente entendemos: Dios castiga. Dios no castiga.
voy a tratar de explicarles qué es lo que pasó con este pueblo y es lo que pasa con cada uno de nosotros. Este pueblo judío es un pueblo que tenía una sola misión, nada más: tener a Dios en primer lugar. Por eso el primer mandamiento es: adorarás al Señor tu Dios y a Él solamente servirás. Ese era todo el trabajo. ¿Cuál es el problema de quitar a Dios en tu vida? Que cuando eres atacado, no tienes la estructura espiritual, moral, mental, física para resistir cualquier cosa. Te derrumbas. Eso fue lo que pasó con el pueblo judío. El pueblo judío hizo a un lado a Dios, mató al hijo del sacerdote que había ayudado al rey, y este hijo estaba diciendo: arrepiéntanse, no saquen a Dios de su vida. Pues lo hizo. Y entonces, aunque el texto dice que Dios los castiga, no es que Dios los castigue, es que ellos dejaron de tener a Dios como centro. Y si yo no tengo a Dios como centro, yo voy a ser atacado, tenga Dios o no tenga Dios. Los problemas vienen para los que creen y para los que no creen. Las tentaciones vienen para los que creen y para los que no creen. Las broncas vienen para los que creen y para los que no creen. ¿Cuál es la diferencia? El que cree en Dios no se me va a desmoronar, va a resistir, va a tener fortaleza. A lo mejor no soluciona la bronca, pero es capaz de sostenerse y no sale corriendo. No se corta las venas, ya no quiero vivir. No se encierra en el alcohol, en los vicios. Ni está culpando a medio mundo. Ay, es que me hicieron, es que me dijeron. ¡Ey! ¡Despierta! Las broncas van a existir siempre. El problema es que no hemos puesto a Dios como el centro. ¿Y qué es lo que sucede? Aparentemente Dios castiga, no. Simplemente tú lo corriste, Él se aleja. Y cuando viene la guerra, ¿qué es la guerra? Las pruebas, las tentaciones, el sufrimiento, el dolor. Y uno se viene para abajo. La pérdida de un ser querido. Pero si estamos bien estructurados, imagínate que este joven, todas las broncas que va a enfrentar ya cuando sea adulto, a lo mejor tú te mueres antes, pero si no somos precursores en nuestra vida de Dios, en la vida de las personas que Dios me ha encomendado, cuando tenga esta bronca, ¿qué va a pasar con este joven? No va a tener la fuerza, va a salir corriendo, o se va a esconder en el alcohol, en la droga, o en la violencia, o en el placer. Dios no quiera, estos jovencitos se nos casan. Tranquila, tranquila, te va a dar un infarto. Y resulta ser que este joven con cara de santo es un garrapata. No lo voltees a ver tan feo, es un supositorio, digo, es una suposición. ¿Sabes por qué garrapata? Agarra pata, agarra pierna, agarra todo. Y resulta ser que la abandona. Dios no quiera. O se le muere. O le ponen los cuernos. Yo pregunto, ¿cómo se prepara a un hijo para el sufrimiento? ¿Cómo se le enseña a un hijo, a un ser querido, a sostenerse? De esto se trata la carrera de relevos. Todo es una lucha, es una carrera para que a través de mi trabajo, a través de mi sacrificio, a través de todo lo bueno que yo tengo, yo luche para que mi hijo, mi hija, mi esposo, mi padre, mi madre tenga a Dios en primer lugar. Yo me voy a morir y entrego la estafeta. Ahora te corresponde a ti. Pero si le entrego la estafeta y esta chamaca tiene como primer lugar otra cosa, ¿qué va a pasar con ella? Se va a perder. ¿Cuántos de ustedes se han sentido perdidos en los problemas, en las dificultades? Y en lugar de resistir, culpamos a medio mundo, o nos escondemos en la violencia o en tantas tonterías, o negamos y no nos enfrentamos a la problemática. Hoy el Señor nos invita
a ver cómo está tu carrera. A mí me encanta este santo porque tiene varios aspectos que tendríamos que meditar. Yo me voy a centrar solamente en 3 aspectos básicos. Primera de ellas, Juan vive en la austeridad. ¿Dónde vivía? En el desierto. ¿De qué se alimentaba? Imagínense unas cucarachas al mojo de ajo, ni siquiera cocinadas, miel silvestre y chapulines. Yo pregunto, ¿estamos preparados para la austeridad? Llenamos a los hijos de esto, de aquello, de lo otro, ten, compra, usa. A mí me da tristeza, en la misa de niños voy terminando a saludar a la gente al comedor y los hijos de los catequistas están ahí y están pero idiotizados así con el juego. Un día les quité el juego, se los quité el teléfono. No me decían nada porque soy padrecito, pero por dentro yo creo que me lamentaron. ¿Y saben qué? Se enojaron, no sabían qué hacer. Algo tan simple como poder ocuparse en algo productivo, en algo, inventar sus juegos. En las mañanas voy a una capilla que es pura tierra, pura tierra. Estaba celebrando la misa y me dio tanta ternura, un niño sería de 5 años, con su carrito, en la tierra jugando, fascinado. Yo en plena misa y él haciendo su ruido, pero no me importó. Pero, ¿qué diferencia hay entre un niño que juega con un carrito a un niño que juega con un celular? Lo hacemos dependiente de. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para vivir en una austeridad? No estoy diciendo que tengan que, voy a entregar, como yo lo hice sonzamente, ¿no? Según yo, creyendo que eso era lo correcto. Cuando Dios me llamó a la vida consagrada, al sacerdocio, yo tenía 30 años, o sea, ya estaba ruquito, no estaba tan jovencito. Tenía mi casa, tenía mi carro, tenía mi novia, hasta me iba a casar, fíjense nomás. Pues renuncio a mi matrimonio. Le digo a mi novia, ¿sabes qué dice mi mamá? Que siempre no. Regalo mi casa, regalo mi carro, regalo todas mis cosas y me vengo aquí como misionero. Y el padre Rayito me dice, sí serás ti. Dice, pues mejor lo hubieras donado aquí. O sea, no se trata que regales tus cosas. Se trata que aprendas a vivir en una austeridad y no depender de. Primera enseñanza. Segunda enseñanza, y que es hermosísima, la humildad. Juan, por todo lo que hacía y predicaba, lo tenían, acá. No, hombre, es que es el profeta, todo el mundo lo reconocía. Pero, ¿qué es lo que él hace? Dice, yo no soy el que esperan, o sea, yo no soy la fuente de lo que tú estás bebiendo. Tú sientes que te puedo estar dando, tú sientes que te sientes bien conmigo porque te amo, porque te quiero, porque te doy, pero yo no soy la fuente. Viene detrás de mí alguien que es mayor que yo y no soy digno de desatarle las sandalias. Humildad. La frase que me encanta decir, todo lo bueno lo sacaron de su madre, todo lo malo lo sacaron de su padre. ¿Sí es cierto, Alex? Sí, eso dice mi mamá. Todo lo malo es mío, todo lo bueno es de Dios. Reconocer que lo bueno que hay en mí no es mío. Y solamente estoy preparando el camino de Dios. Y tercero, ¿por qué mataron a Juan? ¿Quién me dice? Porque estaba denunciando y defendiendo la familia. Defendió la familia. Ahí aparentemente uno dice la liturgia, dice que fue el primer mártir de la iglesia, el primer mártir de Cristo. Pero ya no hablaba de Cristo, él desapareció, ya no estaba hablando de Cristo, pero estaba hablando de las cosas de Cristo y estaba defendiendo a la familia. ¿Cómo estaba la cosa? Herodes había desechado a su esposa y le gustó la esposa del hermano. Vénganos tu reino. Herodías. ¿Y cómo se llamaba la hija? Oye, Salomé,
perdón. ¿Se acuerdan de esa canción? No, es viejísima. Una chamacona que cuando bailaba, dice la palabra de Dios que cuando bailó, hasta el rey dice, no hombre, esta muchacha, pídeme lo que quieras. A Juan lo encarcelaron por estar denunciando un ataque en contra de la familia. Herodes cometiendo adulterio y él defendiendo la familia. Lo encarcelaron por eso. Y como a Herodías no le gustaba que le dijeran sus verdades, que estaba en adulterio, ¿qué fue lo que pasó? Salomé bailó y le dijo el rey, pídeme lo que quieras. Ahí va la mamá con la mamá, mamá, ¿qué le pido? ¿Y qué le pidió? La cabeza de Juan el Bautista. Murió por defender la familia. Defiendan sus familias contra todo y contra todos, porque esa es la estructura más hermosa que tenemos, pero defenderla desde el punto de vista teniendo a Dios como en primer lugar, porque si no, esa familia, por muy bonita que sea, por muy unida que estén, tarde o temprano se va a venir para abajo. Hoy la palabra de Dios nos invita, por eso, fíjense qué hermoso en el texto de lo que nos presenta la segunda lectura. Dice, en aquellos días Pablo les dijo a los judíos, hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Para qué es llevar los niños al catecismo? Preparar la venida. Pero esa venida nunca se acaba. Muchos mandan a los niños al catecismo, ya se preparó la primera comunión y eso es su confirmación, y nunca más. Como si eso fuese suficiente para preparar a Jesús en nuestros corazones. Y luego se les pide un retiro a los papás y padres. Se enojan. ¿Cómo? Por eso uno no va a la iglesia, porque piden tantas cosas. Ay, con ganas de agarrarles unas cachetadas guajoloteras por mensos. Lo que estamos tratando es preparar el camino de algo que te va a ayudar en tu vida, que va a transformar la vida de tus hijos. Dice, Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan. O sea, yo no soy la fuente. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos, en esta carrera de relevos, ¿quién quieres que quede en primer lugar en el corazón de las personas que Dios te ha encomendado? Las mujeres, al final de cuentas, ¿quién decide si se casa uno, el hombre o la mujer? La mujer. Dice un refrán, cuando dice la mula no paso y la mujer me caso, la mula no pasa y la mujer se casa. Yo pregunto, ¿por qué tanto afán, mujer, de ser el número uno en el corazón de tu esposo? Es que anda con otra. No te pelees por eso. Peléate porque él sea el número uno en tu corazón y en el corazón de tu esposo. Si logras eso, habrás logrado algo que tú no puedes sola. Esposo, ¿por qué tanto afán de que te sirva, que tú, que esto? Si no logras que en el corazón de tu esposa, a través de tus dones, a través de tus carismas, sea el número uno en el corazón de tu esposa, no hicieron nada. Ahora imagínate, si el esposo anda más perdido que el hijo de la Llorona y la mujer anda más perdido que el hijo de la Llorona, ¿qué va a pasar con los hijos? Pues nada más voltéense a ver. Perdidos, porque no hemos puesto a Dios en primer lugar. Esta tarea nunca se acaba y es una lucha. A veces tus hijos, mucha gente conoce a Dios ya de grande
Padre, es que mis hijos, yo les digo que vayan a misa y no quieren, es que los traigo con tirabuzón y si quieres salir con el novio, primero tienes que ir a misa y si no, no sales y que quién sabe. No sé si le digas así, me imagino, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué de alguna manera no lo hicimos de niños cuando estaban? ¿Qué puedo hacer de grande? Todo el sacrificio y el dolor que están padeciendo, ofrecerlo para que Dios sea lo más importante en el corazón de sus hijos. Mi mamá está malita, ya tiene más de un mes, mes y medio, está que se muere la señora y no se muere, no se decide. Entonces, pues yo le he buscado por todos lados, médicos, tratamientos naturales, y pues no he logrado sacarla completamente adelante. Pero bien bella me dice, lo estoy ofreciendo. Lo estoy ofreciendo por tus hermanos, para que Dios sea lo más importante en sus vidas. Eso es un trabajo increíble. Nunca terminarás hasta que te mueras y entregues la estafeta. Y a lo mejor ellos no se dan cuenta, pero tú sembraste en estos corazones a través de tu sacrificio y de reconocer que todo lo que tú tienes es de Dios. Dándole gloria a Dios es como podemos ayudar más a nuestros hijos. Amén. Pónganse de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Imaginemos esa carrera de relevos. Si ahorita tú te murieras, ¿qué lugar has peleado en el corazón de tus seres queridos? ¿Qué lugar quieres? ¿Y qué lugar tienen ellos en tu vida? Y ahí es donde nos daremos cuenta que esta carrera de relevos la vamos perdiendo. Aquí no es ser el primer lugar, aquí no es sobresalir como el mundo nos enseña, tienes que ser el number one, tienes que tener una posición. No es malo nada de eso. El problema es cuando se vuelve tu prioridad. Hoy el Señor te invita a que empieces esta carrera de relevos por la salvación de las almas. Que todo lo que tú vivas, que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú digas, sea para que en el corazón de las almas que Dios te ha encomendado, ellos sean el número uno. Y en la primera lectura de hoy decía muy hermosamente, cuando está hablando del profeta, y le dice el Señor, Él me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a Él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y me dio Dios fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones. Hay personas que ya no son solamente precursores en la familia. Por su manera de vivir se han vuelto precursores para otras familias. Luz que ilumina. Porque a través de tu vida puedes hacer grandes bendiciones, incluso para tus enemigos. Vamos a decir, Señor Jesús, he vivido esta carrera. He vivido esta carrera. Luchando por ser el número uno. Luchando por ser el número uno. En el corazón. En el corazón. De las personas que son importantes para mí. Que son importantes para mí. Tú me has dado dones. Tú me has dado dones. Me has dado carismas. Me has dado carisma. Que me han ayudado. Que me han ayudado. A entrar en el corazón. A entrar en el corazón. De estas personas. De estas personas. De mi familia. De mi familia. De mis amigos. De mis amigos. De mis seres queridos. De mis seres queridos. Pero no había entendido. Pero no había entendido. Que es una carrera. Que es una carrera. Para ponerte a ti en el primer lugar. Para ponerte a ti en primer lugar.
en el corazón de cada uno de ellos. en el corazón de cada uno de ellos. Y si no lo he hecho, Y si no lo he hecho, es porque tú no has estado es porque tú no has estado en el primer lugar. en el primer lugar. Porque otras personas Porque otras personas que me aman que me aman han luchado, han luchado, se han sacrificado, se han sacrificado, pero no para ponerte a ti en el primer lugar. pero no para ponerte a ti en primer lugar. Por eso, Señor, en tu nombre, Por eso, Señor, en tu nombre, con el poder de tu sangre con el preciosa, poder de tu sangre preciosa, yo perdono a todas las personas yo perdono a todas las personas que se han puesto en primer lugar que se han puesto en primer lugar en mi corazón en mi corazón a lo largo de mi vida. a lo largo de mi vida, A mis papás, a mis papás, a mis hermanos, a mis hermanos, mis abuelos, mis abuelos, mis tíos, mis tíos, mis primos. mis primos. Yo les perdono, Yo les perdono, porque con todos los dones porque con todos los dones que Dios les dio, que Dios les dio, hizo que yo los amara, hizo que yo los amara, que yo los quisiera, que yo los quisiera, pero no supieron disminuir, pero no supieron disminuir, no supieron reconocer no supieron reconocer a Jesús a Jesús como su Señor. como su Señor. Y cuando ustedes me fallaron, Y cuando ustedes me fallaron, me traicionaron, me traicionaron, me abandonaron, me abandonaron, o se murieron, o se murieron, lastimaron mi corazón. lastimaron mi corazón. Y vinieron los ejércitos enemigos, Y vinieron los ejércitos enemigos, la tristeza, la tristeza, el odio, el odio, el miedo, el miedo, las tentaciones. las tentaciones. Y yo no tuve la fuerza Y yo no tuve la fuerza para resistir. para resistir. Me dejé llevar Me dejé llevar y ahora estoy envuelto y ahora estoy envuelto en estos vicios, en estos vicios, en estos pecados. en estos pecados. No supe resistir No supe resistir al ejército enemigo. al ejército enemigo. Señor Jesús, Señor Jesús, también perdono también perdono a esos amigos a esos amigos que tú los que dotaste tú los dotaste de esas cualidades de esas cualidades que hicieron que yo me confiara, que hicieron que yo me confiara, que yo los quisiera que yo los quisiera de una manera de una manera que quedaron en primer lugar. que quedaron en primer lugar. Y al ser traicionado, Y al ser traicionado, mi mundo se vino abajo mi mundo se vino abajo y volví a caer y volví a caer presa del enemigo, presa del enemigo, del ejército del ejército de Satanás de Satanás y de todas sus trampas. y de todas sus trampas. En tu nombre, En Jesús, tu nombre, Jesús, perdono a las personas perdono a las personas de las cuales yo me enamoré de las cuales yo me enamoré en el noviazgo en el noviazgo o en el matrimonio o en el matrimonio y lucharon, y lucharon, me conquistaron me conquistaron para que yo los pusiera para que yo los pusiera en el primer lugar en mi vida. en el primer lugar en mi vida. Y esto me llevó a ser débil, Y esto me llevó a ser débil, a ser dependiente a ser dependiente de esta persona de esta persona que me falló, que me falló, que me traicionó, que me traicionó, que no supo poner a Dios que no supo poner a Dios en primer lugar en primer lugar en mi corazón. en mi corazón. Yo les perdono Yo les perdono por sus vicios, por sus vicios, por sus traiciones, por sus traiciones, por sus mentiras. por sus mentiras. Y también Y renuncio también renuncio a todos los a trabajos, todos los trabajos, a todas las a actividades, todas las actividades, a todos los a placeres todos los placeres que han ocupado el primer lugar, que han ocupado el primer lugar. la fama, La fama, el dinero, el dinero, el poder, el poder, el placer, el placer, y que han ocupado y que han ocupado un lugar que no les un corresponde. lugar que no les corresponde. Yo renuncio Yo renuncio a todo esto. a todo esto. Quiero que Dios sea el primer lugar Quiero que Dios sea el primer lugar para yo poder estar preparado para yo poder estar preparado y enfrentar y todo el enfrentar ejército todo el ejército de Satanás, de Satanás, de la carne de la carne y del mundo, y del mundo, que lo único que quieren que lo único
que quieren es alejarme de Dios es alejarme de y Dios ser vulnerable y ser vulnerable a todas sus a mentiras, todas sus mentiras, a todas sus trampas. a todas sus trampas. Señor Jesús, Señor Jesús, y yo también pido perdón, yo también pido perdón, porque en esta carrera de relevos porque en esta carrera de relevos me logré meter en la vida, me logré meter en la vida, en el corazón, en el corazón, en el alma, en el alma, en la mente en la mente de mis seres de queridos. mis seres queridos. No supe disminuir, No supe disminuir, no supe no abajarme supe bajar, para que tú crecieras en ellos. para que tú crecieras en ellos. Yo siempre he peleado Yo siempre he peleado por ser el número uno por ser el número uno en el corazón de mis en el padres, corazón de mis padres, de mis hermanos, de mis hermanos, de mis abuelos, de mis abuelos, de mis tíos, de mis tíos, de mis primos. de mis primos. Les pido perdón Les pido perdón porque no supe reconocer porque no supe reconocer que todo lo bueno que hay en mí que todo lo bueno que hay en mí y que me ha permitido y que me ha permitido entrar en el corazón de ellos entrar en el corazón de ellos ha sido de Dios ha sido de Dios y debió haber sido y debió haber sido para yo colocar a Dios para yo colocar a Dios en primer lugar en primer lugar en esos corazones. en esos corazones. Les pido perdón Les pido perdón porque le robé el lugar a Dios. porque le robé el lugar a Dios. Y cuando ustedes han sido atacados Ustedes han sido atacados por el enemigo, por el enemigo, por Satanás, por Satanás, por la carne, por la carne, por el mundo, por el mundo. no tenían la fuerza, No tenían la fuerza, la fortaleza la fortaleza para resistir. para resistir. Les pido perdón Les pido perdón en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y pido perdón a mis amigos, Y pido perdón a mis amigos, porque también entré en sus vidas porque también entré en sus vidas y no supe poner a Dios y no supe poner a Dios en el primer en lugar. el primer lugar. Dios me dio dones Dios me dio don que me permitió ganarme su que confianza, me permitió ganarme su confianza, su cariño, su cariño, su respeto, su respeto, pero no supe poner a Dios pero no supe poner a Dios como la fuente de lo que yo soy. como la fuente de lo que yo soy. Les pido perdón Les pido perdón si no supe ser verdaderamente si no supe ser verdaderamente ese amigo ese amigo que los llevara a Dios. que los llevara a Dios. Y pido perdón Y pido perdón a todas las a personas todas las personas que yo he enamorado que yo he enamorado a lo largo de mi a vida, lo largo de mi vida, en esos noviazgos, en esos noviazgos, en ese matrimonio en ese matrimonio o en esas o en relaciones. esas relaciones. Les pido perdón Les pido perdón porque pude entrar en sus vidas porque pude entrar en sus vidas por los dones que Dios me dio, por los dones que Dios me dio, pero fui tan egoísta, pero fui tan egoísta, tan inmaduro, tan inmaduro, que no supe poner a Dios, que no supe poner a Dios, no supe desaparecer no supe desaparecer para que Cristo creciera en el corazón para que Cristo creciera en el corazón de mi pareja, de mi pareja, de mis hijos, de mis hijos, de mis amigos de mis amigos y de mis seres y de queridos. mis seres queridos. Pido perdón Pido perdón porque hay otras personas porque hay otras personas de las que debía haber sido luz de las que debía haber sido luz y no lo hice. y no lo hice. Señor Jesús, Señor Jesús, yo reconozco yo reconozco la soberbia, la soberbia, el engaño, el engaño, las trampas las trampas en las que he caído, en las que he caído, que yo mismo he permitido. que yo mismo he permitido. Señor Jesús, Señor Jesús, humildemente te pido humildemente te pido que tomes el lugar que te que corresponde, tomes el lugar que te corresponde, el primer lugar. el primer lugar. Quiero a partir de ahora Quiero a partir de ahora que esta carrera de relevos, carrera de relevos, cuando le entregue la estafeta nos entregue el estafeta a esas almas a esas almas que tú me has que encomendado, tú me has encomendado, tú hayas crecido tú hayas crecido en el corazón de ellos en el corazón de ellos
y puedan estar preparados para los ataques del enemigo, para los ejércitos de Satanás, para los ejércitos de la carne, para los ejércitos del mundo. Por eso, Señor, humildemente, en tu nombre, reprendo, ato y amordazo toda obra de Satanás, toda mentira, toda trampa, toda idea de superación personal, de estar arriba de los demás, de ser la fuente de todo, de tener el poder y el control. Yo te lo entrego a ti, Señor, y reprendo a Satanás, todas sus mentiras, todas sus trampas, toda obsesión, toda opresión, toda perturbación, infestación o posesión en contra de mi persona, de mi familia, de mis amigos, de esas almas que Dios me ha encomendado, sobre mi casa, mis pertenencias y mi trabajo. En el nombre de Jesús, yo me declaro libre y sano, y tomo la estafeta que la palabra de Dios me da. Tomo la estafeta de la Eucaristía, del sacramento de la confesión, para luchar por la salvación de las almas, empezando con la mía. Estamos en guerra, pero Dios está de nuestro lado. Y ahora te entrego este cuerpo enfermo, que no ha sabido resistir las acechanzas de Satanás, de la carne y del mundo, y me he dejado llevar por la carne, por la gula, por la avaricia, por la envidia, por la ira, por la lujuria, por la pereza, por la soberbia. No he sabido cuidar este templo. Lo he cuidado demasiado para lucirlo, para presumir, para verme bien, pero no en el alma. Y este cuerpo lo he dañado. Está enfermo. Está cansado. En el nombre de Jesús, yo le entrego cada célula, cada tejido, cada órgano, aparato o sistema que haya sido dañado por mi falta de fe, por mi forma de vida, por mi manera de comer, por mi manera de vivir, por mis excesos, por mis vicios y por mis pecados. En el nombre de Jesús, le ordeno a este templo, donde ahora habita Dios, que sea sanado, que sea purificado, que sea restituido, para la gloria de Dios Padre, para la gloria de Dios Hijo y para la gloria de Dios Espíritu Santo. Amén. Agachen su cabecita, cierren sus ojos, pongan sus manos en su corazón. Voy a hacer esta oración sobre ustedes. Padre del cielo, te damos gracias, porque a cada uno de estos hijos tuyos los has formado maravillosamente. Pero hemos caído en la soberbia, hemos caído en la mentira que el mundo nos ha presentado. Ahora te pido por este pueblo que tú me has encomendado, que empiece esta carrera de relevos, en esa lucha por quedar en primer lugar a Dios, no nosotros,
no el trabajo, no la casa, no el dinero en el corazón de nuestros hijos, de nuestra familia. Que seas tú, Señor, el primer lugar, y por eso estamos contra reloj. Tenemos poco tiempo, el tiempo que nos quede en vida, y queremos ofrecerte, Señor, nuestro dolor, nuestro cansancio, nuestra enfermedad, nuestros problemas, para que tú ocupes el lugar que te corresponde en mi vida y en la vida de las almas que tú nos has encomendado. Señor, te entrego a este pueblo tuyo. Es un pueblo que no me pertenece, pero que tú me has dado para guiarlos a ti, para que te encuentren, Señor, en ti toda esa fortaleza. Muchos de ellos están pasando pruebas difíciles, situaciones dolorosas, pérdidas de seres queridos, traiciones, enfermedades. Son ataques naturales del enemigo y ha destrozado el alma, la paz, la tranquilidad, la fortaleza de estas pequeñas naciones que son las familias, de estos pequeños templos que son estos hijos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, sanos, enfermos, casados, solteros, abandonados, viudos, juntados. Señor, para que retomen este caminar, para que retomen esta carrera y esta lucha, para que tú seas conocido, amado, adorado, servido y glorificado. Y yo los bendigo y los declaro libres y sanos, y renuevo en ustedes sus familias. Ya no se queden en el pasado, que me hicieron, que no me hicieron. No te pierdas en tonterías que ya están atrás. Lucha porque tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, amigos, lucha por esas almas. No te pongas como el centro, es que me hizo, es que me dijo. Ya no. Eso es una trampa de Satanás que nos hace caer en la soberbia. ¿Cómo me hacen esto? ¿Por qué me hicieron esto? Tu lucha, humíllate delante de tu Dios y Él hará maravillas en ustedes. Los bendigo y los declaro libres y sanos para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues yo sé que el Señor hace su obra en ustedes. Si ustedes descubren estas maravillas, denle la gloria a Dios. No importa dónde fue, ni en qué iglesia, ni con qué padrecito. No se pierdan en eso. Dios actúa de muchas maneras. Si Dios hoy les concedió algo, denle la gloria a Dios. Pero no mencionen ni el sacerdote ni nada, porque no es importante. Nosotros somos instrumentos del Señor. No somos ni la fuente, ni mucho menos. Todo viene de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a renovar nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a presentar nuestra ofrenda. Pongan sus manos y yo bendigo sus trabajos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, El Santísimo Sacramento. los que gusten pasen a hacer su ofrenda. Los demás tomen asiento.